Bueno, buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga, esperando en el Señor que se encuentren muy bien en esta tarde. Me disculpan si hablo un poco más fuerte, pero es que está lloviendo demasiado por acá y entonces no hay mucho ruido por la lluvia. Pero aún así, gracias al Señor porque Él nos permite nuevamente estar eh, hoy reunidos para compartir de su palabra, para compartir como hermanos en Cristo, para glorificarnos con Él, darle la gloria y la honra a Él por este tiempo, por esta oportunidad nuevamente de podernos conectar y poder hablar de Él y conocer más de Él. Tenemos ese privilegio, muchos ya no lo tienen, muchos ya están sufriendo persecución y nosotros todavía nos podemos congregar y podemos seguir aprendiendo de su palabra. Que el Señor tome el control del día de hoy, de esta tarde, de este su día santo, el sábado, el día que le ha escogido para que nosotros descansemos y reposemos en Él y que nos permita, como siempre, estar atentos a su mensaje y a su palabra. Vamos a hacer la oración de inicio. Gracias, Padre, Señor, Dios Todopoderoso, Señor. Te damos, Padre, por el día de hoy. Gracias, Señor, porque hoy pudimos abrir nuestros ojos, Señor, porque hoy tuviste nuevamente misericordia con cada uno de nosotros, Señor, y con nuestras familias. Gracias, Señor, porque contamos con nuestro techo, porque contamos con alimento, porque contamos con abrigo. Porque, Señor, tú provees todo lo que necesitamos, porque no nos das más de lo que necesitamos. Tú sabes realmente lo que necesitamos y eso es lo que nos das. Gracias, Señor, porque hoy nuevamente estamos aquí reunidos como hermanos, como una sola familia en ti, Señor. Nuestra congregación, Señor, para poderte escuchar una vez más, Señor. Te pedimos, Padre Dios Todopoderoso, que estés, Señor, entre nosotros, que te muevas entre nosotros, Señor. Que tu presencia nos acompañe en esta tarde, Señor, para que el mensaje que hoy tienes para nosotros, como siempre te pido, Señor, caiga en tierra fértil, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para que el mensaje no solamente crezca, Señor, en nosotros, sino que también podamos compartirlo con otros, porque ese es el llamado que nos has dado. Ponemos, Señor, en tus manos esta tarde, este tiempo que es para ti. No permita, Señor, que el enemigo se levante y venga a interrumpir, Señor, y que no permita que tu palabra no pueda ser escuchada. Te pedimos, Señor, que tomes el control, Señor, que nos revistas, que nos cubras con tu armadura, Señor, que nos guardes, Señor, nos protejas de la cabeza hasta los pies con tu sangre bendita y nos libres de toda acechanza del enemigo, de cualquier, Señor, opresión que Él quiera venir a poner, Señor, en nosotros, cualquier estorbo que Él quiera venir a poner, Señor. Cúbrenos, bendícenos, guárdanos, nos entregamos a ti, nos ponemos, Señor, en tu presencia y disponemos, Señor, nuestro corazón para poder escuchar esta tarde tu mensaje, el mensaje que tú has escogido para nosotros. Porque no somos nosotros, Señor. Sabemos que eres tú el que obra a través de nosotros. Solamente somos tu instrumento y nos dejamos usar por ti. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, por este tiempo. Bendícenos, Señor, y que esta tarde, Señor, como siempre te pedimos, se haga tu perfecta y agradable voluntad. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes el Salmo 55. Es un salmo que el Señor últimamente me ha estado poniendo mucho, eh, porque han sido tiempos difíciles, tiempos de muchas pruebas, tiempos donde de verdad el Señor prueba nuestra fe, porque a veces lo más fácil es salir corriendo y dejar todo botado, ¿verdad? Y decirle al Señor que se encargue, a veces nos cuesta, porque en nuestras fuerzas queremos que las cosas se hagan a nuestra manera,
pero como hemos aprendido del Señor, las hace a su manera y tenemos que aceptarlas. Lo que sí tenemos que tener claro es que aún en nuestra aflicción, Él nunca nos deja. Vamos a pasar por el fuego, pero Él nunca nos deja. El Salmo 55 dice, escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades me abruman. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia me persiguen. Mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el terror de la muerte. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía lejos de esta furiosa tormenta de odio. Confúndelo, Señor, y frustra sus planes, porque veo violencia y conflicto en la ciudad. Día y noche patrullan sus murallas para cuidarla de invasores, pero el verdadero peligro es la maldad que hay dentro de la ciudad. Todo se viene abajo, las amenazas y el engaño abundan por las calles. No es un enemigo el que me hostiga, eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. En cambio eres tú, mi par, mi compañero, mi amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. Que la muerte acecha a mis enemigos, que la tumba se los trague vivos, porque la maldad habita en ellos. Pero clamaré a Dios y el Señor me rescatará. Mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra, aunque muchos todavía se oponen. Dios, quien siempre ha gobernado, me oirá y los humillará, pues mis enemigos se niegan a cambiar el rumbo, no tienen el temor de Dios. En cuanto a mi compañero, él traicionó a sus amigos, no cumplió sus promesas. Sus palabras son tan suaves como la mantequilla, pero en su corazón hay guerra. Sus palabras son tan relajantes como una loción, pero por debajo son dagas. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti y no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Pero tú, oh Dios, mandarás a los perversos a la fosa de la destrucción. Los asesinos y los mentirosos morirán jóvenes, pero yo confío en que tú me salves. Amén y amén. Bueno, vamos a darle pase al pastor Pablo, que nos tiene el mensaje del día de hoy, que el Señor tome el control del mensaje que tiene para nosotros y que podamos estar atentos a lo que el Señor hoy nos quiere enseñar. Bendiciones, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Que Dios los bendiga. Espero que me logren escuchar bien. Realmente está lloviendo demasiado aquí. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, voy a compartirles pantalla. Bueno, gloria a Dios que nos permite un día más, un sábado más, ese día que Él estableció desde el principio de la creación y nos lo ha revelado a nosotros que lo seguimos. Le damos la honra y la gloria a Él que podemos compartir de su palabra, de la palabra que, como dice el libro de Juan, su verdad nos santifica y la honra y la gloria es solamente para Él. Y si estamos aquí reunidos es porque reconocemos que tenemos necesidad de buscarle, necesidad de alimentarnos de su palabra para que la guardemos en nuestros corazones y la pongamos por obra. Vamos a orar un momentito para poner la prédica de hoy en manos del Señor. Padre bueno, Padre Santo, nuevamente muchas gracias te damos porque sabemos, Señor, que tú has dado a tu Hijo único por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor Jesús, Yeshua, que diste tu vida por nosotros voluntariamente y en amor a nosotros. Gracias porque eres el camino, la verdad y la vida y solo por medio tuyo vamos al Padre. Y como dice tu palabra, es el Padre que nos lleva a ti. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu, el Espíritu de verdad, que nos guía a toda verdad, nos cuenta lo que ayer y lo que va a suceder. Gracias porque es tu Espíritu que habla a nuestro espíritu de que somos tus hijos
y es por medio de tu Santo Espíritu que somos sellados para redención. Ponemos en tus manos esta tarde, ponemos en tus manos, Señor, el clima en esta zona para que no vayan a haber interferencias en la comunicación. Te pongo, Señor, en tus manos este mensaje, que sean tus palabras y que no sean las mías, Señor. Y te pido, Señor, por mis hermanos que estamos ahorita aquí reunidos y los que se encuentran, Señor, en el evento que hay también hoy. Cancela toda represalia del diablo en contra nuestra por hacer lo que a ti te agrada, Señor. Y cancela toda interrupción en las comunicaciones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Eh, Acá somos el Ministerio Abba Padre como las Águilas, siervos de Jesucristo. Los canales de comunicación para los que nos escuchan por primera vez, la información del Ministerio Abba Padre como las Águilas. Somos un ministerio de restauración y evangelización. Todos nuestros contactos para todos aquellos que deseen recibir consejería, el canal de YouTube, el canal de WhatsApp, Instagram, Facebook, ¿verdad? Donde puedan ustedes repasar las prédicas y estudios anteriores. Como siempre lo decimos, estamos a sus órdenes. Es un mandato de nuestro Señor Jesús servir y no ser servido. No cobramos por compartir del Señor, porque lo que de gracia nosotros recibimos, de gracia también nosotros lo damos. Ahí les recomiendo que pongan sus celulares de manera horizontal para que puedan ver mejor la presentación. El tema de hoy lo puse, Dios no nos deja. Eh, para los que me conocen, ¿verdad? Saben que el libro de Daniel a mí en lo personal me gusta mucho. Me gusta porque ya desde el primer capítulo podemos ver a un Dios que está al control de la historia del mundo, ¿verdad? Que controla absolutamente todo. Nosotros sabemos que Él creó todo lo visible e invisible y como creador, Él está al control de todo. Hasta nuestros cabellos están contados por Él y no se cae uno si no es porque Él lo permite. Entonces, imaginen el nivel de detalle, ¿verdad? Que Él controla absolutamente todo. Nada se mueve sin su permiso. Entonces, les decía, el libro de Daniel es un libro profético, como muchos saben, y encontramos en el capítulo 2. Por ejemplo, ahí está la imagen en la estatua del sueño de Nabucodonosor. Estas imágenes nada más las pongo para ilustrar lo que vamos a ver. Dice que, ¿verdad? Que en el capítulo 2, en la estatua del sueño de Nabucodonosor, uno ahí, al estudiar, puede encontrar hasta más de 2500 años de historia, solamente en esa estatua, ¿verdad? Donde se detalla los imperios del mundo hasta nuestros días, donde están los pies. Y nosotros ya estamos en los pies, allá en la puntita de los dedos, cerrando la historia del mundo. Eh, yo he visto que hay mucha gente que intenta negar la autenticidad de la Biblia, pero bueno, uno lo invita a leer Daniel, el libro de Daniel, capítulo 2, para que se dé cuenta que la Biblia es un libro inspirado por Dios, ¿verdad? Porque este capítulo, como les decía, detalla la historia del mundo desde el principio, antes de que sucedan las cosas, ¿verdad? Y si alguien acá no lo ha hecho, pues lea este libro y compárelo con la historia del mundo, ¿verdad? Los mismos hechos antes de que sucedieran a través de la historia que ya han sucedido, confirman que la Biblia es verdad, ¿verdad? Pero, pero bueno, hay que leer y hay que hacerlo. El problema es cuando muchos, ¿verdad? Se les dice y no les interesa descubrirlo y siguen en la misma, llamémoslo necedad, que la Biblia no es inspirada, que son fábulas, ¿verdad? Y eso lo hacen bajo su propio razonamiento, porque no quieren escudriñar, porque no quieren revisar, porque no quieren ir a la prueba. Ellos siguen engañados. Pero bueno, hoy quiero contarles, hermanos, hermanas, una historia que a mí en lo personal me gusta mucho y que me llama la atención.
¿verdad? Como todo en la palabra de Dios. Pero esta en especial nos deja un mensaje para aplicarlo en nuestras vidas. Es un mensaje corto, pero vamos a ir conciso a lo que queremos, ¿verdad? Es interesante cuando leemos Daniel con solo 17 años, eh, según lo que relata la Biblia, debía dejar Jerusalén porque fueron conquistados por Babilonia. Tenía que ir como un esclavo a Babilonia. Entonces, imagínense Daniel, ¿verdad? Con 17 años en una ciudad pagana, idólatra, ¿verdad? No es muy diferente a lo que vivimos hoy, ¿verdad? Nosotros como seguidores del Señor Jesús nos rodea mucho paganismo, mucha idolatría, mucha violencia, ¿verdad? Entonces, decíamos que Daniel debió dejar Jerusalén a la fuerza, ¿verdad? Y aun cuando él no estaba entendiendo lo que sucedía en su vida, vemos que Daniel siguió siendo fiel a Dios. Dice el pasaje de Daniel 1, perdón, eh, 8, 1:8. Ahí está al revés, perdón, 1:8. Dice, y Daniel propuso en su corazón, y Marco propuso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bueno, dice que Daniel propuso en su corazón, ya, él propuso no contaminarse, guardarse para el Señor, en este caso pues habla de comida, pero él propuso en su vida, por lo que vemos en todo el libro, eh, propuso en su corazón no contaminarse con nada que le obligasen, ¿verdad? O lo separaría de su Dios. Vemos que esa determinación, ese temor al Señor, a Jehová, hizo que Daniel pudiera experimentar, conforme vamos leyendo, grandes milagros y que el Señor le mostrara muchas cosas. ¿Verdad? Y dice el capítulo 2, cuando uno lo lee, nos damos cuenta de que este capítulo muestra a un Dios que conoce el futuro, porque nuestro Señor es omnisciente, así lo estableció en el sueño de la estatua, un Dios que conoce el futuro. También en el capítulo 3 nos muestra un Dios salvador. En el capítulo 4 nos muestra un Dios que conquista y que es soberano. Y si leen el capítulo 7 nos muestra un Dios libertador, un Dios que acompaña a sus hijos sin importar la dura crisis que pueda pasar. Refiriéndonos, por ejemplo, a Daniel capítulo 4, es muy bonito, para mí es un libro, ese capítulo también es fascinante y yo logro ver también acá un detalle importante, que Dios no da ningún caso por perdido. Él nunca ha perdido un caso, pero aquí en este en específico, él no da ningún caso refiriéndonos a personas por perdidas, ¿verdad? Yo recuerdo que antes de conocer al Señor y nacer de nuevo, eh, algunos familiares o amigos, muchos, decían, es que este muchacho no tiene remedio, ¿verdad? Eh, yo pensaba que yo me portaba bien, pero los demás decían lo contrario, entonces ahí uno puede hacer la comparación. ¿Verdad? Decían mis familiares, es que este no tiene remedio, ¿verdad? Y, y quizás a veces nosotros pensamos lo mismo. Conocemos personas que decimos, esta persona no tiene remedio. O pensamos, esa persona no tiene salvación. Esa persona de ahí está perdida. Pero no es así para Dios. No existe caso perdido, a menos que el ser humano rechace y rechace y rechace siempre su gracia, ¿verdad? Mientras tiene vida.
Pero si el ser humano le permite al Señor Jesús hacer su obra, nosotros vamos a ver grandes cosas, grandes milagros en su vida o en la vida de las personas, como nos ha ido pasando a los que ya conocemos al Señor y hemos nacido de nuevo. Si le permite la gente al Señor hacer su obra, vamos a ver grandes cosas, ¿verdad? En esta historia, el Señor demuestra que es capaz de transformar un corazón lleno de orgullo a un corazón lleno de idolatría, eh, que está en oscuridad. Él es capaz de transformarlo, ¿verdad? Entonces, esta historia habla sobre eso, porque a este personaje, un día, ese corazón fue atraído a la luz y fue iluminado con la gloria de Dios. Y insisto, porque Dios no conoce un caso perdido, ¿verdad? El Señor trabaja por todos sus hijos, porque los ama. Después de nacer de nuevo, sabemos que el amor de Dios es inmedible, ¿verdad? No podemos medirlo. Es infinito, es inefable, decíamos en una prédica. No hay poder, perdón, no hay palabra para poder describir esto, el amor del Señor. No hay manera de que lo podamos describir. Por eso usamos inefable, porque no se puede describir. Entonces, a mí en lo personal me emociona mucho hablar del amor de Dios, porque Él no se cansa de amarnos. Él no se cansó de amarme y Él no se cansa de amarlo a usted, ¿verdad? No se cansa de llamarnos, de buscarnos, y eso es amor. Pero claro, la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Pero cuando ya no hay vida, ya no hay nada que hacer. Es diferente. Pero mientras tengamos vida, el Señor va a seguir buscándonos en su infinita misericordia, poniendo personas, hablándonos de gente que nos hable de la palabra para que alcancemos salvación. Eso es amor, ¿verdad? Entonces, decíamos, hermanos y hermanas, que el Señor no se cansa de buscarnos y amarnos. Mientras hay gracia, mientras haya gracia, mientras el Espíritu Santo siga trabajando aquí en la tierra a favor de nosotros, del ser humano, ¿verdad? Él no se cansa. Mientras los brazos del Señor Jesús continúen abiertos, ¿verdad? Mientras el Evangelio continúe siendo predicado, el Señor no se va a cansar de llamarnos. En mi caso, hermanos y hermanas, a veces se los cuento, ¿verdad? A veces el ser humano, pues yo, jugaba con la voz de Dios. ¿Por qué digo que jugaba? Porque a veces llegaban, me hablaban, me predicaban, y uno como que no, y seguía uno en lo mismo, ¿verdad? Entonces, el problema es que cuando uno juega con su voz, cuando se rechaza la voz de Dios, cuando uno rechaza sus palabras, cada vez la mente del ser humano se va cerrando. Y eso es lo que nosotros llamamos también endurecimiento de corazón. Es también lo que llamamos perder como la sensibilidad, o que el alma se cauterice por tanto pecado, por permanecer tanto en la oscuridad, a pesar de que nos siguen hablando. Cada vez la mente se va cerrando más y más y más y más, ¿verdad? A veces el ser humano ya llega a una línea sin retorno, y no porque Dios no lo ame, o porque Dios no le dé más oportunidades, sino porque el ser humano se hizo sordo, ¿verdad? Y porque el ser humano ha rechazado tantas oportunidades del Señor, ¿verdad? El Señor no da solo una oportunidad durante la vida de la persona, da muchas oportunidades para que luego no diga, yo no tuve oportunidades, ¿verdad? En el día del juicio. Y esto demuestra la misericordia del Señor, que nos da muchas oportunidades, ¿verdad? Hay un hombre en el libro de Daniel en el cual Dios trabajó
35 años, imagínense. Bueno, conmigo fue 42 años y no sé cuántos con ustedes, pero en el caso mío fueron 42. Y en este personaje trabajó 35 años aproximadamente, ¿verdad? Qué paciente es el Señor. Por eso es que también Él nos enseña a ser pacientes, porque la paciencia es parte del carácter de Dios, ¿verdad? No cansarse a pesar de nuestra necedad o rebeldía, ¿verdad? En el caso de este personaje, Dios lo trabajó 35 años para poder salvarlo, ¿verdad? Daniel llegó a Babilonia, cuando Daniel llegó a Babilonia, decíamos que tenía unos 17 años. Y en este capítulo, capítulo 4, Daniel tiene aproximadamente ya 53 años, ¿verdad? Y durante todo ese tiempo, Daniel fue un testimonio vivo de quién es Dios para este personaje. Nabucodonosor, que era rey de Babilonia, el más poderoso imperio, ¿verdad? Tanto así que en la estatua del sueño de Nabucodonosor, el Señor lo pone de primero. Es uno de los imperios, si no el más grande que ha tenido la humanidad, ¿verdad? Por ser el primero en la profecía. Este rey tuvo el conocimiento de Dios gracias a Daniel y Dios cumplió su propósito a través de la vida de Daniel para poder mostrar el amor de Dios. Así que, hermanos y hermanas, si usted tiene algún familiar que no se ha convertido o que todavía está así más o menos, siga orando, no desespere. El tiempo de Dios va a llegar mientras no pierda la fe ni la paciencia. El Señor va a usar a quien sea y como sea. Eh, eh, sea donde estemos o donde no estemos, ¿verdad? El Señor va a usar a quien sea para alcanzar a ese hijo, ¿verdad? Usted nada más siga orando, ¿verdad? Y el Señor inclusive lo va a usar a usted como un Daniel para algún Nabucodonosor que hay por ahí, ¿verdad? Como le decía, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la universidad, ¿verdad? Eh, Él nos llama a ser ejemplo para los demás, para que con nuestra vida podamos testificar a los demás. Por eso, a pesar de que uno tiene que cuidarse mientras está en este mundo, a pesar de todo eso, el Señor lo va a usar para que pueda enseñarle a los demás. Yo he visto algo, hermanos y hermanas, que la gente alrededor nuestro este, no lee la Biblia muchas veces. Gente que no conoce al Señor, ellos no leen la Biblia. Lo que hacen es estar leyendo como a la gente, es leyendo cristianos. Entonces, usted siga manteniendo firme en el camino, su posición de seguidor del Señor Jesús, a pesar de las circunstancias, y no se vuelva como ellos. Ellos se tienen que volver como usted, porque aquí hay una trampa. A veces el enemigo eh, hace que la gente se decepcione de gente que no conoce del Señor y quiera hacerlos pensar de que se pueden hacer igual a ellos y no es así. Tratar a los demás como ellos y no es así. Perder la misericordia y el amor para con ellos y no es así. Somos luz, ¿verdad? Somos luz. Entonces, la gente lee cristianos, es muy interesante. Somos como cartas abiertas al mundo, ¿verdad? Y lo que tiene que ver el mundo en nosotros es el poder de Dios. Entonces decíamos que a través de Daniel, el Señor se muestra a Nabucodonosor, ¿verdad? 35 años demoró un hombre en rendirse a Dios, a este rey, y reconocer quién es Dios, ¿verdad? Entonces decíamos que este capítulo 4 me llama tanto la atención, ¿verdad? Eh, por un detalle. Son 12 capítulos el libro de Daniel.
Pero este no lo escribe Daniel, lo escribe el rey Nabucodonosor. ¿Ven qué interesante, verdad? Y uno dice, pero ¿qué tiene un rey que escribir un capítulo en la Biblia? ¿Verdad? Lo que pasa es que el capítulo 4 es la historia de la conversión de Nabucodonosor. Y él da testimonio de cómo Dios trabajó su vida. Él da testimonio de la lucha que él tuvo con Dios y cómo durante 35 años él rechazó a Dios. Entonces, cuando lo leemos, hay un pasaje donde al principio él es tan orgulloso, ¿verdad? Y termina reconociendo algo de Dios. Entonces parecía que se arrepentía en ese momento, en el capítulo 2, pero él luego sigue en su idolatría. Pero en el capítulo 4 eh, eh, ya nos damos cuenta cómo él es transformado, ¿verdad? Y cómo Dios es tan paciente. Y cómo Dios puede usar circunstancias duras de la vida para que esta persona despierte, o para que el ser humano despierte, o para que nosotros despertemos, ¿verdad? Entonces vamos a leer, vamos a ir leyendo un poquitito sobre este pasaje del capítulo 4 y vean cómo inicia. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz o sea multiplicada. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque es increíble cuando al menos yo leo esto, ver a Nabucodonosor hablando de paz. ¿Y saben por qué habla de paz? Porque, y ¿saben por qué me impresiona tanto? Porque Nabucodonosor era un rey muy cruel. Ustedes lo pueden buscar en la historia. Era sanguinario, era insensible, era guerra para arriba y guerra para abajo. Era muy temible, ¿verdad? Entonces, es interesante eh, eh, cómo un rey tan temido por todo el pueblo puede hablar de paz. Vean qué interesante. Eh, También este pasaje, esta línea, me hace recordar mucho a otro hombre muy cruel que vivió muchos años después de, de Nabucodonosor. Y es un hombre que perseguía cristianos, también muy inteligente, que se llamaba Saulo, luego pasó al nombre de Pablo, ¿verdad? Este hombre también era duro y era cruel y pensaba que persiguiendo cristianos hacía un favor a Dios, ¿verdad? Sin darse cuenta que perseguía al mismo Señor Jesús. Y un día Saulo cambia y tiene un encuentro con el Señor que lo transforma de perseguidor a predicador. Para los que lo han leído, el pasaje donde él es transformado, ¿verdad? Este es el encuentro que se necesita en la vida, hermanos y hermanas, ¿verdad? Nosotros no necesitamos un cambio superficial, sino un cambio que sea genuino, que sea real. Y ese cambio se da cuando nos encontramos con el Señor Jesús y le permitimos que pueda obrar en nosotros, ¿verdad? ¿Qué le ocurrió a Saulo después de tener ese encuentro con el Señor? Empezó a escribir cartas. Y si leemos Gálatas 1:3, que lo puse ahí en pantalla, y Efesios 1:2, vemos cómo Pablo inicia escribiendo. Vean, por ejemplo, en Gálatas 1:3, ahí se corrió un poco, discúlpenme. Dice, gracia y paz sea a vosotros de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz, lo marco. En Efesios 1:2, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces vemos como una de las palabras favoritas eh, de Pablo en todos los saludos es paz. ¿Verdad? Todo esto lo menciono, hermanos y hermanas, porque aquí Nabucodonosor está usando de esta palabra paz, ¿verdad? Dice paz le sea multiplicada, ¿verdad? Solo por medio del Espíritu Santo llega paz a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que un rey tan malo ahora es un rey
que busca paz o es pacificador? Entonces la respuesta es una. El Señor Jesús es el que hace la diferencia en la vida. Entonces, si conoce gente a su alrededor que solo contiendas, pleitos, enemistades, es porque le sirven al enemigo y no tienen al Señor Jesús. ¿Verdad? El Señor Jesús hace la diferencia, hermanos y hermanas. Cuando hay paz en nuestra vida, también podemos ofrecer esa paz a los demás. ¿Verdad? Por eso el rey Nabucodonosor dice, paz sea multiplicada a ustedes. Pero cuando hay en nosotros una tormenta en el corazón, solo problemas, enredos, disensiones, pleitos, contiendas, enemistades, es posible que estemos cuando, atormentando la vida de otras personas, cuando solamente eso tenemos en el corazón, ¿verdad? Yo creo que ya nos dimos cuenta, indudablemente, que hay mucha gente insoportable, ¿verdad? Que hay gente con la que uno no puede convivir. Yo creo que ya todos nos hemos dado cuenta de esto, ¿verdad? Es porque tienen el corazón atormentado, ¿verdad? Lo mejor es que cuando el Señor Jesús entra a nuestras vidas, Él empieza a limpiar toda la suciedad que hay ahí. ¿Y qué sucede luego de limpiar? Él coloca paz, ¿verdad? Hasta el mismo Señor Jesús, cuando entraba a algún lugar, decía, paz sea con vosotros. Y entonces vemos al mismo Señor Jesús usando estas palabras y a Pablo, ¿verdad? Usando estas palabras. Y ahora el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Usando estas palabras después de su conversión. Entonces, la paz sea multiplicada, dice Nabucodonosor. Entonces, qué maravilloso nuestro Señor, porque en el momento en que somos alcanzados por Él, ¿verdad? Uno de los frutos de su Santo Espíritu es la paz. Por eso, hermanos y hermanas, la paz no se puede comprar, ¿verdad? Como ir a una farmacia. No se puede comprar con un psiquiatra, con un psicólogo, o en una persona, o en el dinero. La paz no se puede comprar en el mundo. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios para aquellos que le aman genuinamente. Entonces, hoy, hermanos y hermanas, eh, puede ser que alguien nos esté escuchando y no tiene paz en su corazón, tiene una tormenta, pero hay solución para eso. Y es el Señor Jesús, el camino verdadero, la verdad absoluta, la vida eterna, ¿verdad? Pienso que nuestra mayor necesidad en la vida es tener paz en el corazón y el Señor Jesús nos quiere llenar de su paz. Por eso, los verdaderos seguidores del Señor Jesús, una vez que han conocido al Señor, ellos seguimos todos enfrentando los mismos problemas, pero ahora con el Señor en el corazón y en paz. Por eso a veces el pastor nos ha enseñado que cuando a uno le dicen, vea, a usted se le acaban todos los problemas al conocer al Señor Jesús. No, no es así. Los problemas van a seguir, los enfrentamos diferente, con el Señor Jesús en el corazón y en paz en nuestro corazón, y eso hace toda la diferencia, ¿verdad? Entonces, siguiendo con Nabucodonosor, en, el, en, ¿en qué momento llegó a tener esa paz verdadera este rey? ¿Verdad? Cuando Nabucodonosor definitivamente se sometió a la voluntad de Dios. Él llegó a tener esa paz. Entonces, hermanos y hermanas, es interesante, pero desde que venimos a este mundo, ya venimos mal por el pecado, ¿verdad? Desde que nacemos, ya venimos mal y ya empezamos a darle la espalda al Señor. Venimos siendo enemigos de Dios, también ya más grandes, queriendo hacer nuestra propia voluntad, pensando que tenemos la razón, queriendo hacer lo que a nosotros nos place. ¿Verdad, hermanos? Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, y esto lo digo por mí, nosotros mismos nos creamos heridas en la vida, ¿verdad? Cuando nos alejamos de Dios, creemos que esas decisiones que estamos tomando están bien, pero esas decisiones equivocadas nos llevan a hundirnos más y más profundos.
y a tener un corazón más atormentado porque lo estamos haciendo sin Dios. Eso es parte también de lo que nosotros vamos aprendiendo con el nuevo nacimiento, a que toda decisión que tomemos y caminos que sigamos tienen que ir confirmados por el Señor, porque si no vamos a ir solos. Y eso es un problema, ¿verdad? Gracias al Señor, a nuestro Padre eterno, a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo, que no desisten y nos siguen buscando, ¿verdad? Como a muchos nos ha pasado. Él no desiste y sigue buscándonos, ¿verdad? Gracias al Señor que va a nuestro encuentro y nos pone muchas veces en situaciones de crisis para que lo hallemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, 35 años demoró Nabucodonosor para que pudiera entender ese amor del Señor, para que pueda tener esa paz en su corazón. Y la paz es un regalo, como decíamos, ¿verdad? Por eso, el libro de Isaías, Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz aquellos que en ti perseveran, porque en ti han confiado. ¿Ven? Entonces, es por medio de Él, es un regalo de Él. Hermanos y hermanas, si realmente queremos paz, si necesita fortaleza, si realmente quiere un cambio de vida, hay que aceptar la gracia del Señor Jesús, ¿verdad? Y que Él limpie el corazón, o que limpie su corazón. Y esa transformación que uno tanto necesita, ¿verdad? Va a llegar, ¿verdad? Porque Él va a estar con nosotros. Bueno, sigamos leyendo. Dice en el versículo 2 en el versículo 2 dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ya, hasta allá está dando testimonio. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. O sea, no tenía ninguna preocupación. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en minúscula, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombres sea cambiado,
y les he dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Entonces, qué tremendo sueño, ¿verdad, hermanos y hermanas? Es como muy perturbador, ¿verdad? Para él. Y eso que apenas está contando lo que ocurrió antes de su conversión, ¿verdad? Ahí dice que en los días de su floreciente prosperidad, o sea, no tenía que preocuparse de nada, era próspero, tenía riquezas, seguridad que vienen de las riquezas, tenía dinero, pero le faltaba lo más importante, hermanos y hermanos. No tenía a Dios, que es el que da y el que quita, ¿verdad? Hoy podemos estar en un lugar por la misericordia de Él, pero si Él manda a que ya no estemos ahí, Él lo va a hacer, porque Él conoce todo en su infinita sabiduría. Entonces, viendo a Nabucodonosor que nada le faltaba, ¿verdad? Aparentemente todo le iba bien en la vida, pero estaba lejos de Dios. Entonces, aquí Nabucodonosor tiene un sueño y tiene en la corte magos, adivinos, caldeos, bueno, y comete el mismo error. Para los que han leído el capítulo 2 si lo ven, comete el mismo error cuando tuvo el sueño de la estatua, ¿verdad? Comete el mismo error 2 veces, acudir a ellos. Entonces, no aprendió del primer sueño, ¿verdad? De ver que ningún mago o adivino podía interpretarlo hasta que llegó Daniel. Hermanos y hermanas, también los seres humanos a veces cometemos el mismo error, ¿verdad? Y sabiendo que ahí se ha fracasado, el ser humano vuelve otra vez o volvemos otra vez al mismo problema. Eso es interesante. No aprendemos muchas lecciones en la vida y volvemos al mismo lugar de donde Dios nos sacó. Entonces Nabucodonosor cometió el mismo error 2 veces. A Daniel lo llamaron como la última opción, ¿verdad? Y esto también lo vuelve más interesante porque a veces buscamos la solución a nuestros problemas por nuestra propia cuenta. Nos acordamos del Señor así como ya de último, en los momentos más desesperantes, ¿verdad? Nos acordamos de Él de último, al que decimos que todo lo puede, para quien nada es imposible, lo dejamos de último. Eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, siguiendo, Nabucodonosor reconoce que en Daniel, como lo leímos, está el Espíritu Santo, ¿verdad? Él lo dijo, en el que mora Espíritu de dioses santos. Él está reconociendo, eso lo dice en el versículo. Entonces es evidente que a Nabucodonosor ve en Daniel que es diferente a todos sus magos adivinos, ¿verdad? Y como detalle adicional, Nabucodonosor, cuando leemos en la historia, era sumamente idólatra, ¿verdad? Tanto así que hacía estatuas, ¿no? No hay que profundizar mucho. Pero la historia dice que tenía un panteón alrededor de 1500 dioses, imagínense. Entonces, no por nada a Babilonia, ¿verdad? A la Gran Ramera le llaman Babilonia también. Entonces tenía un lugar donde habían 1500 dioses. Era sumamente idólatra. Tenía templos de oro para sus dioses. Pero, sin embargo, sus dioses no le podían ayudar, no le podían proteger, no le podían dar revelación de sus sueños. Imagínense, eso es como la palabra cuando dice, tienen ojos pero no ven, ¿verdad? Tienen oídos pero no oyen. Tanto así que uno pasa por esos templos y tienen que tener guardias porque no pueden protegerse solos. Ahí, ahorita, en la actualidad. Entonces, él era sumamente idólatra, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo el ser humano insiste en aquello que no está bien y se vuelve rebelde. Nos volvemos tercos, ¿verdad? A veces despreciando la luz que Dios da. Pero bueno, sigamos aquí leyendo. Dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora después de que le contó el sueño, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar,
no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, este es Daniel hablando, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que todo había alimento para todos, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Lo iba a convertir en una bestia. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna, o sea, lo iba a restituir. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Verdad? Una de las cosas que me gusta de Daniel es que no disfraza el asunto y habla cuando le consultan, ¿verdad? Daniel tiene que decir el mensaje que viene de Dios, ¿verdad? Hay personas que solo hablan lo que les gusta escuchar a la gente para mantenerlos contentos. O sea, no son atalayas. Daniel no es de los que no hablan. Daniel es el que sabe que tiene un mensaje urgente y lo da, hermanos y hermanas, ¿verdad? Así lo mismo lo hace Daniel con el rey, le da el mensaje, ¿verdad? Pero sabe que al principio le va a doler al rey, ¿verdad? Pero le va a hacer bien luego. ¿Por qué? Porque debe reconocer quién es el Altísimo, ¿verdad? El sublime, el santo de Israel. Entonces imagínense a Daniel diciéndole al rey que aquel árbol del sueño es él y que un día va a perder todo, su dominio, todo, ¿verdad? Hoy está en prosperidad, pero un día va a vivir como las bestias del campo, errante y sin nada, con adversidad. El Señor, hermanos y hermanas, permite que el rey lo pierda todo, porque sabe, en su infinita sabiduría, insisto, que eso es lo que le está impidiendo al rey reconocer a Dios, todo lo que tiene, toda esa grandeza, toda esa riqueza, le está impidiendo al rey reconocer a Dios, ¿verdad? Esto es importante, hermanos y hermanas. El Señor sabe qué impide en nuestras vidas que nos entreguemos a Él más plenamente, ¿verdad? Y si no hay cambios, Él va a permitir usar cualquier circunstancia porque nos ama como buenos hijos, porque también dice en Proverbios 3, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Pues imagínense, ¿verdad? Entonces, Él va a permitir usar cualquier circunstancia para que entendamos quién es el que manda y a quién debemos servir. Y esto lo hace por amor y salvación nuestra.
Así que hermano y hermana, si usted dice, ¿verdad?, que no tiene tiempo para el Señor, si usted dice estar muy ocupado, si estar muy ocupada para Él, considere lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Porque si uno dice, no, yo no tengo espacio para Él, estamos poniendo otra cosa en primer lugar y no lo de Él. Entonces hay que meditar en esto, ¿verdad? Él permite situaciones difíciles hasta que el corazón sea cambiado, ¿verdad? Hasta que la persona reconozca quién es Dios. Entonces, imagínense, esto fue inclusive por 7 años, ¿verdad? 7 años. Y quizás en este pasaje alguien diga, porque yo antes lo hacía, diga, qué cruel es Dios, ¿verdad? Y como ahora está de moda que la gente dice que uno no habla de Dios, quizás alguien diga, hey, sí, qué cruel es Dios y ¿dónde está su amor aquí en este pasaje? Bueno, aquí está el amor de Dios, ¿verdad? Para los que tienen hijos, por ejemplo, pongamos un ejemplo. ¿Qué harían para salvar a su hijo o a su hija de una tragedia? ¿Qué harían? Por ejemplo, insisto, eso es solo un ejemplo, ¿verdad? Para imaginarnos. Supongamos que nosotros podemos ver el futuro y ve que mañana va a salir un hijo y va a sufrir un accidente y muere, ¿verdad? ¿Qué haría usted para impedir que su hijo muera? ¿Verdad? Entonces yo me imagino que le rogaría que no salga, le cierra la puerta, castiga para que no salga, y aunque el muchacho no lo entienda, usted haría eso y más porque lo ama, ¿verdad? Y sabe lo que puede pasar, y usted no lo quiere perder, no quiere que muera. Usted lo haría porque lo ama, ¿verdad? Pues aquí está el amor de Dios. Él usa circunstancias. Eso es amor. ¿Verdad? A veces Dios usa esas circunstancias en la vida para que no nos perdamos. Es mejor llorar un poco aquí en la tierra que perderse eternamente, ¿verdad? A veces es mejor perder la salud, un brazo, una pierna. Yo recuerdo a mi papá, hace unos años antes de fallecer, a él le cortaron las dos piernas. ¿Qué pasa? Es que mi papá era tremendo, pero una vez conversando con él, él entendió el pasaje que dice que es mejor entrar al cielo sin un brazo, sin una pierna, que perderse. Y él me confirmaba y me decía, sí, Pablo, si no, yo hubiera seguido en mi desorden, ¿verdad? Y Dios permitió que el dolor y el sufrimiento, en el caso de Nabucodonosor, llegara a él, ¿verdad? Y algo que me llama la atención es que él decía que estaba floreciente en su prosperidad. Es interesante, pero el ser humano no escucha a Dios en la tranquilidad, cuando está floreciente y está prosperando y todo esto. Es algo muy extraño. Él no escucha, le cuesta, pero cuando hay dolor, le escucha mucho mejor, ¿verdad? Le escucha mejor cuando está perdido. Y por eso, hermanos y hermanas, el dolor a veces es usado como por así decirlo, como un micrófono de Dios, ¿verdad? Es como un megáfono para los que para los que son sordos, ¿verdad? A ver si logra entender. En las crisis, el ser humano se da cuenta de que es muy frágil y busca fortaleza y refugio en Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, busque del Señor. No seamos tercos o necios. Recuerde que las circunstancias, como hijos de Dios, que se nos van presentando, si son permitidas por el Señor, es porque Él quiere quitarnos algo. Yo recuerdo una historia de una señora que le dio cáncer también y que la fueron a visitar y que ella estaba en gozo, en alegría, y la gente que llegaba a orar por ella para ver si se sanaba, pero les decía, bendito cáncer, bendito cáncer. Y la gente se preguntaba que por qué, y ella luego explicó que fue porque el cáncer tocó su vida, fue que conoció al Señor, ¿verdad? Entonces, estas son las circunstancias. Pues, sabe, hermano y hermana, el Señor no quiere que suframos, pero por amor puede permitir momentos sumamente difíciles, ¿verdad? Que el dolor toque nuestras vidas para despertarnos. Él lo permite ahí a veces, ¿verdad?
Mientras Nabucodonosor era poderoso, tenía ejércitos, riquezas, poder, dominio, no escuchaba la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, aquellas lecciones que no aprendemos en la prosperidad, las vamos a aprender en la adversidad, hermanos y hermanas, como le pasó a Nabucodonosor. Hermanos, ¿cuál es la lección que debemos aprender? Esa sería una buena pregunta. Permítame un momento. La pregunta, ¿cuál es la lección que debemos aprender entonces? Vamos a leer Daniel 4, 34, 37. Ya vamos a terminar. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Aquí es cuando se olvida de todo lo terrenal, Nabucodonosor. Vean ustedes, y busca del Creador. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé. No maldijo, dice alabé. Y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Qué maravilloso. Hasta aquí ya Nabucodonosor se había arrepentido y reconoció quién manda y quién le dio todo. Y luego dice en el 36, en el mismo momento, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, fue restituido. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido. Ahí está. En mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Vean, todavía fue más poderoso con el Señor. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey en mayúscula del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Vean qué maravilla. Ya Nabucodonosor fue transformado. Entonces, hermanos, imagínense en este momento, qué maravilloso. Después de tanto sufrimiento, de tanto orgullo, altivez, soberbia, crueldad, Nabucodonosor reconoce quién es Dios. ¿Valió la pena el dolor? Valió la pena pasar por ese momento difícil, ¿verdad? Entonces, si usted está pasando por un momento difícil y aún no entiende, espere pacientemente, porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Y Él es amoroso con nosotros. Eso es amor. Lo que le pasó a Nabucodonosor es amor. Lo que me pasó a mí, que hoy lo tengo como testimonio, es amor, a pesar del sufrimiento, ¿verdad? Y luego el rey fue restituido, como decíamos. Y nosotros también somos restituidos una vez que conocemos al Señor Jesús. Si reconocemos quién es el primer lugar y hacemos en obediencia lo que Él manda, como nuestro Dios y como nuestro Señor, porque una vez nosotros oramos y dijimos, Señor, yo te hago como mi Señor y mi Dios. Pero ¿qué sentido tiene decir eso si no hacemos lo que Él dice, sino el Señor? Si Él es Señor, hacemos lo que el Señor dice, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje que les tenía para hoy, hermanos y hermanas. Le damos gracias al Padre porque hoy podemos reconocer que Él es Dios, que nuestro Señor Jesús es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador también, y su Santo Espíritu nos guía por camino de rectitud. Bueno, voy a hacer el cierre de la prédica debido a que nos entró esta situación, esta llamada. Nuevamente, Padre, te damos la honra, nuevamente te damos la gloria. Gracias por las palabras que nos dejaste hoy, el mensaje que nos dejaste hoy, para que lo guardemos en nuestro corazón y lo pongamos por obra, Señor, y recordarnos que en los momentos difíciles tú estás ahí con nosotros y que tienes un mejor plan, porque tú nos amas como un buen padre con su hijo. Aunque no entendamos, tú nos amas, Señor. Esto es amor. Gracias te doy por mis hermanos, por los que estuvieron muy conectados, por los que no estuvieron también. Y te pido en esta semana, Señor,
que nos guardes a todos, Señor, y que sigamos siendo luz en donde sea que vayamos a estar para la honra y gloria tuya y cumplir con esa gran comisión que tú nos mandas de esparcir el Evangelio hasta el fin del mundo, a toda la gente que nos rodea, Señor. Que somos libros abiertos y que la gente que nos vaya a mirar quiera ser como nosotros y conocer a Jesús. Te pongo a mis hermanos, Señor, guárdalos en esta semana de todo accidente de tránsito, fallas mecánicas, robos, hurtos, bajonazos, balas perdidas, porque el mundo, Señor, está muy convulso, está muy violento. Y lo vemos, Señor, todos los días en las noticias y en las que no se dan, que es otro montón, Señor. Pero sabemos que a los que te amamos, Señor, tú los guardas y que todas las cosas nos ayudan a bien. Así que cubro a mis hermanos como pastor con tu sangre bendita y preciosa y te pido por sus familias también. Y que esta semana sea una semana de mucha bendición, hablándole a otros de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y si Dios lo permite, nos estamos viendo muy pronto. Que tengan un bonito cierre de día.